Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Te voy a pedir que abras el Evangelio de Mateo, capítulo 7, lo dejes ahí abierto. En lo que introducimos el mensaje de esta mañana y eventualmente la serie que comenzamos hoy. En el año 1971 apareció un folleto publicado por A.W. Tozer, un pastor norteamericano muy conocido por su centralidad en la palabra y su deseo de glorificar a Dios y vivir en santidad. Y el título del folleto era el siguiente: Worship, the Missing Jewel of the Evangelical Church, o la adoración, la joya o la perla perdida de la iglesia evangélica. Yo he querido tomar la idea del título para este primer tema de esta nueva serie. Mi tema no será la adoración, el título no será exactamente igual, sino parecido, de manera que por las próximas semanas estaremos hablando acerca de la oración, pero para este primer mensaje yo he querido tomar la idea de ese folleto que acabo de mencionar y he titulado este mensaje: La oración, la joya perdida del pueblo de Dios. Si presta atención al título, te vas a dar cuenta que la manera como está escrito enfatiza que había algo que había estado presente en el centro de la vida de iglesia, del cuerpo de Cristo, que se ha perdido, se ha ido perdiendo. En algún momento empezó a desaparecer, hasta el punto que hoy se pudiera decir que muchas veces esa oración es deficiente en la mayoría de los hijos de Dios, en otros es inexistente y en muy pocos es quizás vibrante. Eso es sorprendente y es deprimente, porque para todos nosotros, en algún momento de nuestro caminar, quizás ahora, quizás hace poco tiempo, quizás lo será mañana, eso será una realidad también. La oración no es algo que nos llega de manera natural a ninguno de nosotros. Ahora, mi intención, yo quisiera que puedas recordar esto a lo largo de todo el mensaje, no es sembrar un sentido de culpa en ti y en aquellos que pudieran escucharme por las redes, sino más bien estimularte a buscar la presencia del buen pastor, de manera que podamos interceder ante el trono de la gracia, porque entendemos que esta es la solución, no una solución, la solución tanto al estado de la iglesia en nuestros días como al estado de nuestra sociedad, y que nosotros podamos interceder por esas cosas, incluyendo por los líderes de nuestra nación y por los líderes de las naciones, los líderes de las iglesias. Yo creo que los líderes estamos de acuerdo que el estado en que se encuentra la cristiandad hoy en día y la sociedad por igual, hay una sola cosa que la puede sacar de donde está, y es un avivamiento de parte de Dios. Pero todos los avivamientos que hemos tenido han comenzado y han sido sostenidos por el poder de la oración. De manera que a lo largo de toda la serie, yo quiero que esto sirva como un estímulo para doblar nuestras rodillas delante del Señor y poder constituirnos en intercesores. Un segundo autor, Gary Miller, escribió un libro no hace mucho acerca de la teología bíblica de la oración, y él dice en el prefacio de su libro que en su opinión, en muchos lugares la iglesia ha dejado de orar, y que los libros acerca de la oración han perdido su lugar en los clásicos de la literatura cristiana. Ese es uno de los comentarios de este autor en su libro Calling on the Name of the Lord, o Invocando el Nombre del Señor. Yo creo que en la introducción a este mensaje e introducción a la serie vale la pena preguntarnos qué ha causado
la pérdida del interés en la oración. Yo creo que muchos conocemos que orar no es fácil. Como decía, no es lo que hacemos naturalmente. Debiera ser, pero no lo es. A menos que estemos en dificultades. Y sobre todo si las dificultades son grandes. Y si eso es verdad, y lo es, aún en los tiempos bíblicos, el pueblo buscó de Dios más intensamente cuando las necesidades eran muchas y grandes. Pero si eso es verdad, uno pensaría que en la medida en que la sociedad se ha ido desarrollando y ha ido desarrollándose tecnológicamente y ha ido resolviendo sus problemas, muchos de los problemas que sociedades anteriores tuvieron, hoy nosotros los tenemos resueltos. En esa misma medida, la iglesia ha ido perdiendo interés en comunicarse con su Creador y su Redentor. Yo creo que todavía podemos recordar cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas por aquellos aviones en el año 2001. Por los próximos 90 días las iglesias estaban llenas. Las reuniones de oración proliferaron y 3 meses después el fervor inmediatamente comenzó a mermar. Los creyentes en Ucrania están orando mucho más intensamente que en cualquier otro momento de su historia anterior, y lo mismo pudiéramos decirle creyentes que están viviendo en otros lugares donde hay situaciones similares. Y si eso es verdad, y lo es, eso nos deja ver que frecuentemente nosotros hemos visto a Dios como un solucionador de problemas y no como un padre amoroso que desea tener comunión, intimidad, comunicación con nosotros, que desea oír de nosotros y nosotros oír de Él. Yo creo que nos parecemos entonces como ese joven que se gradúa, se va de su casa a tierras extranjeras y de repente él como que se familiariza con su entorno y de repente sus padres notan como que ya mi hijo o mi hija como que ya no se comunica tanto con nosotros. Hasta que tiene un problema y sobre todo si es económico. Ahí aparece la llamada o aparecía la carta en el pasado. Cuando el cristiano tenía una necesidad en el pasado aún reciente, él se veía en la obligación de doblar sus rodillas y dejar que el cielo escuchara de su necesidad económica. Hoy en día usualmente él saca la cartera, saca su tarjeta de crédito y da un tarjetazo, como decimos nosotros. Si él se enfermaba y tenía una infección, como no había antibióticos, el cielo oía de él inmediatamente. Pero hoy en día alguien oye de él, pero no es el cielo, es el médico. Llamamos al médico y hablamos con él. Y nos prescribe medicamentos. Y vamos y lo compramos con dinero que Dios ha provisto. Pero al igual que ocurrió con los 10 leprosos, uno quizás de esos 10 leprosos fue donde Cristo le dio gracias. De esa misma manera, quizás uno de cada 10 pacientes le da gracias a Dios por el médico que le escuchó, el médico que tiene, que otros no tienen, por el medicamento que pudo comprar, por el dinero que tuvo. Y antes de darle gracias a Dios por eso, frecuentemente primero nos quejamos del costo de los medicamentos, comprado con dinero que ya Dios proveyó. Dinero que muchos no tienen. Yo creo que en la misma manera en que esta generación se ha ido volviendo cada vez más egocéntrica, de esa misma forma nosotros hemos ido dejando la práctica de orar, porque cuando Dios no nos da lo que nosotros pedimos, pues perdemos el interés de seguir hablando con Él. Es como que no vale la pena. Como que tener una relación de intimidad con Dios no vale la pena si Él no me va a dar lo que yo pido. Como que no hay un interés de encontrar su voluntad, sino de doblar la suya. Que la pregunta al final del camino no es si yo quiero hacer la voluntad de Dios, es si Dios quiere hacer la voluntad mía. Y cuando Dios no nos da lo que nosotros estamos pidiendo, como que nos volvemos cínicos. Y comenzamos a preguntarnos, yo no sé si Dios es tan bueno como dicen.
Yo no creo que Dios oye nuestras oraciones o mis oraciones. Yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Eso es como un poco cínico pensar que el Dios que me salvó ahora se olvidó. Comenzamos a pensar, ¿realmente vale la pena orar si al final Dios va a hacer su voluntad? Si Dios siempre va a insistir en que se haga su voluntad y no la mía, yo pensaba que oramos y persistíamos en la oración para doblar la voluntad de Dios. En vez de entrar en su voluntad y que Él me dé lo que yo necesito, la gracia, la fortaleza, la sabiduría, para hacer su voluntad, como Cristo lo mostró. Cristo fue al jardín de Getsemaní, allí se arrodilló, presentó su necesidad, le dijo, Padre, esto es lo que yo quisiera. Si de alguna manera yo ahora en mi naturaleza humana quisiera decirte que si hay alguna manera, yo sé que yo vine para esto, pero si hay alguna manera en que esta copa, esta cruz pudiera pasar de mí, eso es lo que yo quisiera. Pero yo te pido, Dios, yo confieso, Señor, que yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la tuya, de manera que se haga esa voluntad y no la mía. Cristo tenía claro el propósito de la oración, es para entrar en los propósitos de Dios y antes de entrar, recibir lo que yo necesito para poder llevar a cabo aquello para lo cual yo nací y fui enviado. Yo creo que muchas veces sentimos, no nos atreveríamos a decirlo, pero sentimos que más bien el Señor que se haga mi voluntad y no la tuya. Yo pienso también que en la medida en que la vida se ha ido haciendo más compleja, estamos más ocupados, más entretenidos, más distraídos, tenemos mayores ofertas, más cosas que brillan en el mundo, más cosas que nos llaman la atención, tenemos menos tiempo, menos deseo, menos fervor para orar, como que no tengo tiempo que perder. Y más ahora que tenemos estos teléfonos inteligentes que nos han vuelto estúpidos. Tenemos el teléfono para ahí al lado cuando estamos orando, como el teléfono necesita también orar, lo ponemos ahí al lado de nosotros. Y vibra o suena o la pantalla se prende, entonces me interrumpe y ahora tengo una razón para no seguir orando. Preferimos la información antes que la oración. Yo creo que pudiéramos seguir enumerando una serie de cosas que han dificultado o que dificultan la oración, o incluso más que en tiempos pasados. Pero ese no es el tema, ¿verdad? El tema hoy es esta joya que Dios nos entregó, que llamamos oración, que Dios llamó oración, que se ha perdido, ¿cómo la cultivo? ¿Para qué es? ¿Para qué me la dio Dios? ¿Para qué sirve? De hecho, yo creo que sería una buena pregunta al inicio de esta serie. ¿Cuándo fue que los hombres comenzaron a orar? Porque la oración no surgió en el jardín del Edén. Pero cuando tú revisas la historia bíblica, tú encuentras cuando los hombres comenzaron a orar. En Génesis 4:26 nosotros leemos, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Las cosas estaban bien en el jardín del Edén. Adán y Eva hablaban con Dios continuamente, de la misma manera que los discípulos hablaban con Cristo continuamente. Los discípulos no estaban orándole a Cristo, estaban hablando con Él. Tenían una pregunta, le preguntaban. Tenían alguna necesidad, se la presentaban. No había necesidad de cerrar los ojos o arrodillarse o cualquier otra cosa. Él estaba ahí con ellos. De esa misma forma, Adán y Eva, nosotros no pensamos en ningún momento que estaban orando. Estaban hablando con Dios cada vez que ellos necesitaban conversar con Él. Pero las cosas comenzaron a andar mal y Caín mata a Abel y las cosas siguen empeorando en el capítulo 4 y el 5 y el 6 hasta llegar el diluvio. Y entonces ahí en 4:26 ya las cosas no estaban bien en el libro de Génesis. Y el texto dice, para ese tiempo comenzaron, no lo estaban haciendo, los hombres a invocar el nombre del Señor o el nombre de Jehová. Ahora cuando tú
traza la trayectoria de esa frase, invocar el nombre del Señor a lo largo del Antiguo Testamento, cuando tú rastreas esa frase, tú descubres algo interesante, y es que la frase siempre está usada, la invocación del nombre del Señor, después que el Señor ha hecho una promesa. Es como que el Señor hace una promesa y luego hace una invitación, y en un momento dado los hombres se acuerdan de esa promesa, se acuerdan de esa invitación e invocan el nombre del Señor. Eso es exactamente como lo encontramos en la vida de Moisés. Dios habla con Moisés, le hace promesas acerca del pueblo que estaba en Egipto, le dice que lo lleve al desierto, que lo va a libertar de la esclavitud, le promete cosas para el pueblo, y cuando Moisés tiene problemas con el pueblo, él va donde Dios y le recuerda que él fue que sacó al pueblo de Egipto, que él fue que parió a ese pueblo, que él es el Dios de este pueblo, que no fue él, y apela a la intervención de Dios. Moisés invoca el nombre del Señor sobre la base de que tú has hecho una promesa, tú dijiste esto, aquí yo estoy en el desierto, sobre esa base yo te pido. Yo menciono eso porque eso no es distinto a como tú encuentras cosas similares en el Nuevo Testamento. Moisés estaba pidiéndole a Dios, te pido, por favor, haz realidad lo que tú has prometido. Como si Dios dijera, invoca mi nombre y yo voy a responder. Cuando Jesús vino, Él prometió responder. Cada cosa que pidan en mi nombre yo lo haré, le dijo Él a sus discípulos. De manera que la base de nuestras oraciones son las promesas hechas por Dios y de manera particular hechas por Cristo. Es como un padre que le dice al hijo, mira hijo, si te va bien este año en el colegio, en la universidad, te voy a enviar de vacaciones o me voy a ir de vacaciones contigo. Entonces llega el verano y el padre como que no está hablando de esas vacaciones. Y el hijo había estado como esperando las vacaciones, y de repente el hijo tiene que ir donde el padre, y dice el padre, ¿y las vacaciones? Bueno hijo, es que no puedo, pero tú me lo prometiste. La base de su petición es la promesa que el padre le hizo, y de esa misma manera Dios nos ha hecho promesa, me ha hecho una invitación incluso, me ha dicho cómo hacer mi petición, y me entregó un regalo que Él llamó la oración. En el pasaje del Sermón del Monte en Mateo, Cristo le habla 3 veces de la oración en un solo mensaje a sus discípulos. ¿Te imaginas? Cristo habló de muchas cosas, innumerables cosas en el Sermón del Monte. En 3 momentos distintos de ese mensaje, Él habló de la oración. Lo primero que les dijo fue cómo no orar. No entren en vanas repeticiones, como los hombres, para ser aplaudidos, ser visto por los hombres. Eso es como hipócrita de parte de ellos. Esa no es la manera. La segunda vez le enseñó cómo orar y les dio el Padre Nuestro que nosotros conocemos. La versión de Lucas dice que ellos fueron donde Cristo y le dijeron, los discípulos fueron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque no sabemos. Y quizás eso es parte de lo que tiene que ocurrir, que nosotros necesitamos aprender a orar. La tercera ocasión, en el Sermón del Monte, está aquí en Mateo 7, el versículo 7 al 11, y eso es lo que te voy a pedir que puedas abrir. Recuerda que el título de este mensaje es la oración, la joya perdida del pueblo de Dios. Y ahora, palabra de Dios, capítulo 7 de Mateo, versículos 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Escuche, pues si ustedes siendo malos
saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Yo sé que no me detuve verso a verso en este texto, pero si volvieras a leerlo y lo escudriñas, vas a encontrar que ahí hay una invitación, versículo 7, ahí hay una garantía de la invitación, en el versículo 8, hay una ilustración terrenal para que podamos entender mejor el corazón del Padre Celestial. Y finalmente hay una explicación, eso fue en los versículos 9 y 10, está esa ilustración. Y finalmente en el versículo 11 hay una explicación del carácter de Dios que provee la razón de la oración. Voy a decir eso otra vez. Finalmente hay una explicación del carácter de Dios que provee la razón de la oración. Y de hecho, esta última parte del texto es la columna vertebral del texto completo. Cada texto tiene como una idea central. La idea central de este texto no es tanto la oración y el pedir y el buscar y el llamar, es el corazón de Dios que sirve de base para luego pedir y buscar y llamar. Porque ahora yo tengo algo que es previo a mi oración. Como decíamos, hay promesas de un corazón benevolente que precede a mi oración, y Dios me dice, en base a ese corazón, me dice Cristo que tiene el Padre, ve y ora. En el lenguaje original, esto aparece igual que aparece aquí en el imperativo: pedir, orar, llamar. Esa es la forma verbal que conocemos como imperativo, pero en el griego hay dos tipos de imperativos. Hay uno que es el imperativo aorista, que es básicamente una orden en un momento. Dobla a la izquierda, dobla a la derecha, sigue derecho, devuélvete. Pero no tengo que hacer eso siempre. Pero luego está el imperativo presente, que es el que está aquí, donde es algo que yo tengo que hacerlo siempre, lo hago una vez y lo continúo haciendo. De manera que Cristo me está diciendo, escucha, pide y continúa pidiendo. Busca y continúa buscando. Llama y continúa llamando. Que ese sea tu estilo de vida en cuanto a tu relación con tu Padre que está en los cielos. ¡Wow! Impresionante esa invitación. Tú puedes ver que Dios me invita a orar sobre la base de una promesa que Él me hace primero. Cristo dice, este es tu Padre, Él va a responder, esa es la promesa. Él va a abrir la puerta, Él te va a escuchar. Pero necesitamos aprender qué pedir, no sea que nos pase como Raquel, que le pidió a Dios un hijo. Dame un hijo o me muero. Y Dios le dio un hijo. Y en el mismo parto que estaba teniendo ese, le estaba pidiendo otro. Y el otro hijo la mató en el parto. A veces Dios no nos concede lo que pedimos porque de hacerlo de alguna forma quizás me mate, no necesariamente físicamente, pero quizás mate cierto plan o cierto fervor o mi fe o mi dependencia de Él o mi corazón humilde. Y Dios dice, mejor te lo retengo. Necesitamos aprender a buscar, no sea que nos ocurra como a Salomón, que por estar buscando entró en todo tipo de camino pecaminoso. Y quizás debemos aprender a llamar, no sea que cuando llame escuche la voz del enemigo y la confunda con la voz de Dios. La próxima pregunta, escudriñando el texto, es si Dios me hace, si Cristo me dice que pida, que busque, que llame y me da garantías, me dice que tenga seguridad de que voy a encontrar, voy a hallar, se me va a abrir, ¿por qué oramos tan poco? Ya vimos algunas razones por las que oramos tan poco. ¿Por qué recibimos tan
tampoco de nuestras oraciones. Y Santiago diría, bueno, la realidad es que no tienen porque no piden. Y quizás algunos de nosotros pudiéramos decir, pero Santiago, yo he pedido, mira, tengo un año pidiendo y no recibo. Y Santiago dice, bueno, es que pide, pero no recibe porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago 4, 2 y 3. Yo creo que nosotros tenemos un problema, y es que cuando nosotros vamos a orar, dejamos que la carne ore. Y la carne no sabe orar. Se supone que yo debo entrar en intimidad con Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo habla de orar en el Espíritu, y en otro momento quizás hablemos de eso, de lo que implica, pero no la carne. Yo recuerdo en múltiples ocasiones poderle decir a Dios en oración, Señor, estos deseos que mi carne tiene, no le haga caso. Yo lo que quiero es lo que tú quieres. No, olvídate de mi carne. El Señor no recibe órdenes de mí, Él sí va a olvidar de mi carne de todos modos, pero yo quiero decirle a Dios, yo quiero sintonizar mi pensamiento con tu voluntad, y estoy de acuerdo con que estos deseos de esta carne no tienen nada bueno para conmigo, y te pido que tú los silencies y que no le haga caso. La carne nunca ha deseado una sola de las ofertas de Dios, nunca, no le interesa. Nunca ha creído una de las promesas de Dios, no cree. Y no ha disfrutado ni una sola de las dádivas de Dios. De hecho, cuando Dios da la dádiva y la carne la disfruta, piensa que fue ella que la produjo. De manera que nosotros tenemos que aprender a orar, y tenemos que ir a orar no en la carne, sino en el Espíritu. Dios ha prometido darnos lo que necesitamos. Escucha, Dios ha prometido darnos todo lo que necesitamos para llevar a cabo el propósito para el cual Él me pensó en la eternidad pasada. Hermano, el propósito que tú estás viviendo pudiera ser, pero pudiera no ser la razón por la que Dios te pensó en la eternidad pasada, y estás viviendo un despropósito. En la eternidad pasada Dios pensó algo para ti que tenía que ver con el reino de los cielos, que tenía que ver con la dimensión eterna y no con la temporal. Y luego Él te dio forma y te dio dones y talentos e inteligencias y habilidades y oportunidades. Y Dios ha prometido responder cada oración para que ese propósito sea llevado a cabo. Cada oración que tenga que ver, que esté relacionado a la razón por la cual Él te pensó. Eso es lo que dice Efesios 2:10, que nosotros somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. No que yo las inventé, las creé, las soñé. No, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios primero pensó mi propósito y luego me dio forma, y luego me dice, yo te garantizo que cada oración que tú hagas conforme al propósito para el cual yo te pensé y te creé, será respondido. De manera que la clave de la oración es que la oración presupone que voy a pedir algo que Dios ha prometido para su propósito y no algo de mi invención. Muchos de los hijos de Dios hacen caso omiso a esa enseñanza, y por eso no piden lo suficiente de aquello que Dios está ofreciendo. No piden lo suficiente, pero de aquello que Dios está ofreciendo. No buscan con frecuencia lo que Dios ha reservado para nosotros. Pide que te lo voy a dar. Bueno, que no lo pides. No lo pido con frecuencia. Y no llaman a la puerta con esperanza, con fe, porque no confiamos en su voluntad. No confiamos que cuando Dios deja mi oración sin responder, y esa es su voluntad, no creo que eso es bueno para mi alma. No lo creo. Cuando pido un trabajo y no me lo dan, cuando aplico a una universidad y no me aceptan, no creo que cuando me dieron el no acabo de encontrar la voluntad de Dios. Pastor Reinaldo sabe, hemos tenido un número de conversaciones a lo largo de los años,
Y él me recuerda, me dice, cuando voy a hablar contigo, no te digo que te voy a dar una mala noticia, porque yo sé lo que me va a decir. Mira, Miguel, estamos detrás de esto y no se va a poder. Eso es como una mala noticia, pero yo sé lo que me va a decir. Invariablemente él escucha, eso no es una mala noticia. Acabamos de encontrar la voluntad de Dios. Eso es buena noticia. Ahora sabemos. Es que nosotros preferimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A pesar de que Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y honestamente, cada vez que yo prefiero que Dios me dé lo que estoy pidiendo y no lo que Él pudiera darme después, o que Dios esté reteniendo, yo estoy afirmando con mi acción que yo no creo que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. No lo creo. Mi forma de pensar y reaccionar en la vida dice, no, eso no es verdad. Y yo puedo entender. Yo puedo entender que un corazón malo, como es el de los seres humanos, juzgue por su condición y no puede ver lo bueno en la voluntad de Dios. No puede. Yo puedo entender que un corazón caído no puede ver lo agradable de los designios de Dios. Él no tiene esa capacidad para verlo. Eso se discierne por medio del Espíritu. De igual manera, puedo ver que criaturas imperfectas jamás podrán discernir lo perfecto de la voluntad de Dios. Me imagino a los apóstoles el viernes en la noche. Imagínate que hubiesen tenido ya la carta a los romanos, viendo la cruz. Explícame cómo que esto es bueno, cómo que esto es agradable. El Mesías, Dios encarnado, clavado en un madero. ¿Y cómo es que esto puede ser perfecto? No lo puedo aceptar, me lo imagino. Sin embargo, ese era el mejor evento de toda la historia que pudiera ocurrir. Yo sé que nosotros quisiéramos que Dios respondiera a todas nuestras oraciones, pero créeme, y yo estoy dispuesto a morir por esto que voy a decir, créeme, que si Dios respondiera, todas nuestras peticiones estaríamos mucho peor de lo que estamos. Recuerda que el apóstol Pablo dice en Romanos que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar y que entonces en esas ocasiones el Espíritu intercede con gemidos indecibles delante de Dios, que ese es el Espíritu que penetra la mente de Dios, que conoce los designios de Dios. Y por tanto, yo lo he ilustrado probablemente hasta de este púlpito más de una vez, diciendo de forma seria, pero también medio jocosa, que a veces estamos pidiendo cosas y el Espíritu como que le dice al Padre, oye, lo que Él está pidiendo, no le haga caso. Esto es lo que Él tiene que pedir. Él redirige mi oración. Por eso es que, como decía Spurgeon, que Dios responde toda oración que nosotros hacemos, o cuando no hace eso, responde a la oración que debíamos haber hecho. ¿Entendiste? O responde tu oración, o para juntarlo junto con mi ilustración, el Espíritu dice, Padre, esa no es la oración, esta es, el Espíritu intercede por mí, y esta es la oración que debía haber hecho. Spurgeon dice, esa es la que va a ser respondida. Pero déjame decirte algo más. Desde el punto de vista de Dios, recuerda que hemos hablado siempre que todo evento tiene dos lecturas. La de aquí abajo, lo que yo veo, lo que se puede discernir, y luego está la lectura que Dios da por arriba del sol. Desde el punto de vista de Dios, no es que nosotros pedimos mucho, es que nosotros pedimos poco y nos conformamos con poco. Es que pedimos poco y nos conformamos con poco. Y la razón por la que digo eso es porque Dios está consciente que nosotros, pudiendo pedir cosas celestiales, constantemente pedimos y somos felices con cosas terrenales. Yo creo que Dios a veces mira para abajo y dice, oh, qué pobres son mis hijos. Pudiendo tener riquezas celestiales y riquezas en gloria, están conformes y contentos y felices siendo ricos terrenalmente. Tú recuerdas la encomienda. En el mismo Sermón del Monte, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto terrenal que tú andas buscando y pidiendo, yo te lo voy a añadir. Con la condición de que esté buscando el reino de Dios primero. De manera que el busquen y el hallen, o busquen y hallarán, están directamente relacionados a su reino. El pedir y el que se responda, el que reciba respuesta, está relacionado a su reino. Una vez yo haya cumplido con buscar el reino,
con aquello que es pertinente con relación al reino, entonces Dios se encargará de suplir aquello que tiene que ver con el reino de los hombres. Hermanos, si somos honestos, la mayoría de nosotros pedimos cosas que están relacionadas a asuntos temporales que no tienen valor eterno, que yo jamás voy a ver en la eternidad, que una vez yo pase el umbral de la eternidad, ni me va a importar. Eso que yo tuve, compré, acumulé, acaricié, amé, no va a tener el más mínimo valor. Yo tenía entre cultos, tuvimos una conversación con alguien, le hablamos exactamente de algo similar. Lo que yo pido frecuentemente tiene que ver con lo que deseo. Y lo que deseo tiene que ver con la condición de mi corazón. De manera que frecuentemente mis oraciones ponen al descubierto o es una radiografía de la condición de mi corazón. Decía el gran predicador escocés del siglo XIX, Robert Murray McCheyne, que lo que un hombre es de rodillas ante Dios, eso es y nada más. Lo que un hombre es de rodillas o en su oración delante de Dios, no busque más, eso es lo que él es y nada más. Y yo creo que a lo que él está aludiendo es que nosotros frecuentemente al orar revelamos cómo pensamos, qué deseamos, qué buscamos, qué me importa, qué o quiénes no me importan, porque no están en mis oraciones, porque no me acuerdo de interceder por ellos. La invitación de Cristo es casi como un cheque en blanco. Pidan, se os dará. Tienen detrás una oferta, tienen una garantía que están relacionadas a riquezas en gloria, eternas. Pero frecuentemente el hombre va donde Dios, y esto es lo que Dios considera pobreza, a pedir migajas del mundo. Estamos más contentos con migajas del mundo que con riquezas celestiales. Y por eso es que decía hace un momento atrás que el problema no es que pedimos mucho, es que pedimos poco y nos conformamos con poco. Las riquezas del mundo nos satisfacen. Lo ilustraba en el sermón, en el servicio anterior, diciendo, imagínate que llegas a la casa de tus padres, estaba fuera de viaje, tenía 10 años fuera estudiando, trabajando, y llegas a la casa de tu padre y tu madre han hecho un manjar con todo tipo de todo lo que tú puedas imaginar, desde vegetales, diferentes tipos de carnes, postres, etcétera, todo tipo de carbohidratos que te acompañe, y de repente tú llegas y le dices a tus padres, dame un vaso de agua con azúcar. Y tu madre, sobre todo, que tiene 3 días cocinando para cuando tú llegues, te dice, pero mijo, pero te va a llenar, se te va a quitar el hambre. No, agua con azúcar es lo que yo quiero. Pero mira este manjar que tenemos. No, pero dame agua con azúcar. Y te tomas el agua con azúcar y luego tus padres te invitan a comer. Tú dices, no, es que ya no tengo hambre, yo estoy bien, estoy satisfecho. Has pedido poco, has conformado con poco, a pesar de las riquezas que estaban disponibles delante de tus ojos. Si Dios nos concediera, si Dios respondiera a nuestras oraciones, yo estoy convencido que nosotros pidiéramos más. Estoy convencido que nosotros buscaríamos más y llamaríamos más. Pero luego Dios tendría que descender a explicarme por qué es que no recibo oraciones tan frecuentes a mis peticiones. Y me dice, mire, es que no sabes cómo pedir. Es que estás buscando cosas que yo sé que tú las quieres. De hecho, no solamente sé que tú las quieres, sino que las deseas con anhelo y las disfrutas con anhelo. Pero si te la doy, yo sé el daño que te van a hacer. Y a veces cuando Dios no nos da eso, salimos a buscarla entonces en nuestras propias fuerzas. Y Dios luego me dice,
Cuando vengo de regreso, te lo decía en un principio, pero no me oíste, no me hiciste caso. Y otras veces estoy llamando, pero cuando Dios responde, no. Cuando no la confundo con la voz del enemigo, básicamente ni supe que esa era la voz de Dios. Y esa petición a pedir, a buscar, abierta, no es solo de los evangelios en los labios de Cristo, no. Después que Cristo muere y asciende, en el libro de Hebreos en 4:16, escucha lo que dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese acercarte con confianza al trono de la gracia es oración, es petición. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Nadie pidió en el Antiguo Testamento, ni en ninguna literatura judía fuera del Antiguo Testamento tú encuentras a una persona hablándole a Dios como Padre. No, eso es cuando tú encuentras el nombre Padre para Dios, es en tercera persona. Padre de la humanidad, Padre de una nación. Pero tú no le ibas a decir a Dios Padre, hasta el punto que alguien, hablando quizás un poco hiperbólicamente, decía que la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la palabra Padre. La habilidad de poder ver a Dios como Padre, de tratarlo y hablarle como Padre. En el texto del libro de Hebreos, cuando dice nos acerquemos con confianza, la palabra confianza ahí en griego es parresia, que significa libertad de expresión. Di lo que tú quieras. En el trono de la gracia. Puede decirlo todo, sin restricción, porque Dios puede escucharlo todo, entenderlo todo, discernirlo todo y decidirlo todo. De manera que exprésate. El acceso libre que Adán y Eva tenían a Dios se perdió, y así continuó a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Había que ir donde un sacerdote para decirle lo que yo estaba pidiéndole a Dios y que se sacrificara por mí, y él hablaba con Dios. O hablaban con Moisés y Moisés que hablara con Dios. Pero cuando Cristo murió y el velo se rasgó en dos, ese acceso al Padre que Adán tenía y que se había perdido volvió a ser restaurado. De manera que ahora tenemos de nuevo la oportunidad de pedir y saber que se me va a dar, de buscar y voy a hallar, y de llamar y se me va a abrir. Pero yo creo que a veces, cuando leemos eso, que nos quedamos con la idea que sigue buscando, sigue orando, sigue tocando hasta que tú convences a Dios, porque Dios no es fácil de convencer. Hasta que tú le tuerces el brazo a Dios. Y lamentablemente cuando ese texto ha sido interpretado de esa manera, ¿por qué ha sido interpretado de esa manera? El texto ha sido tergiversado, mal interpretado, abusado, mal aplicado. Lamentablemente. Vimos la invitación, escucha la promesa, la estuvimos viendo indirectamente. Porque todo el que pide recibe, esa es la promesa. La invitación es que pida, la promesa es que va a recibir. El que busca, esa es la invitación, halla, esa es la promesa. Y el que llama, esa es la invitación, se le abrirá. ¿Implica eso que recibo todo lo que pido? No, claro que no. ¿Hallo todo lo que busco? No. Cada vez que llamo, ¿se me abre la puerta que toco? No. Bueno, pero ¿y entonces? Bueno, como este es todo el consejo de Dios y la palabra interpreta la palabra, vamos a hacer eso. ¿Qué pido entonces? Para que se me dé. Y Juan en su primera carta, en 1:14, me da la respuesta. Esta es la confianza que tenemos, o la seguridad, delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando pides así, recibes. No, pastor, pero así no. Ok, si no quieres que sea así, muy bien, déjame ver si nos entendemos. No quieres que sea así. Entonces, ¿qué quisieras? ¿Que se te diera conforme a tu voluntad? O sea, ¿tu voluntad es la buena, la agradable y la perfecta? ¿O es la voluntad de Dios? ¿Cómo busco? Si no se me va a dar todo lo que busco, ¿cómo busco? Jeremías 29:13 me dio la respuesta. Me buscarán y me encontrarán cuando
Me busquen de todo corazón. El problema es que estás buscando con un corazón dividido y no encuentras, porque mi promesa no es para el corazón dividido, es para el corazón unido en mis propósitos. Entonces, ¿cómo llamo a la puerta? Bueno, en el Nuevo Testamento, tú sabes quién es la puerta, ¿verdad? La puerta es Jesús. Entonces, ¿cómo llamo? Bueno, cuando vaya a tocar la puerta de Jesús, tiene que ir con fe. La fe, de alguna manera, influye en que mis peticiones sean respondidas o no. Escucha lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. Sin fe, hubo milagros que no se hicieron. El texto de los evangelios dice que en cierto lugar allí no hubo muchos milagros por su incredulidad. Y otras veces tú lees que Cristo le dijo a más de una mujer: mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados, vete en paz. Tu fe. Decía alguien, la oración es totalmente dependiente de la fe. Virtualmente la oración no tiene existencia aparte de la fe. Y no logra nada a menos que esta fe sea su compañero inseparable. Cuando mi oración tiene una fe muy pequeña, no puede bajar lo mejor de Dios aquí abajo. Cuando mi fe es muy pequeña, esa fe no baja lo mejor de Dios a nuestra experiencia cotidiana. Vimos la invitación, vimos la promesa. Yo quiero que veamos juntos ahora la gran ilustración para que luego veamos y podamos apreciar el gran corazón de nuestro Dios. La gran ilustración para ver el gran corazón. Versículos 9 al 11. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Concebible eso. O si le pide un pescado le dará una serpiente. Esa es la ilustración. Corazón de Dios. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Cristo está usando un argumento que en lógica se llama un argumento fortiori, que implica que tú pasas del menor al mayor o del mayor al menor. En este caso, Cristo pasó del menor, corazones malos de los hombres aquí debajo, que saben dar cosas buenas, del menor al mayor. Imagínate ahora el Padre que tiene un corazón no solamente bueno, sino infinitamente bueno. ¿Cómo no te va a dar cosas infinitamente buenas también? ¿Cuánto más? Es como, ¿cómo se te ocurre que tu Padre que está en los cielos no te va a dar cosas buenas a los que le piden? La naturaleza de Dios es dar. Dios no gana ninguna buena reputación teniendo a sus hijos en escasez necesariamente. Él usa la escasez para traer gloria a su nombre, pero su naturaleza, mira la creación, billones y billones y billones y billones de estrellas, su naturaleza es dar en abundancia. Esa es su naturaleza. Eso no es lo mismo que el evangelio de la prosperidad, para que no confundamos la leche con la gimnasia con la magnesia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Tú puedes orar y tú puedes contar con que cualquier cosa buena y perfecta que llegue a ti, no eres tú que la está produciendo, viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios me dice, acércate al trono de la gracia. Yo te hago la invitación. Yo tengo la promesa. Mi corazón es benevolente. Yo te hago grandes promesas que tienen la garantía de un gran Dios. Nuestro Dios es tan extraordinariamente bueno, fiel, misericordioso, que nuestras desobediencias no cancelan sus promesas. ¿Tú puedes creer eso?
Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. En ocasiones tú le dices a tu hijo, te voy a dar un viaje, te ofrezco un viaje si te va bien en el colegio, luego te va mal en el colegio y se canceló la promesa. Cristo dice, no, la promesa permanece, ahora lo que tenemos que trabajar para podértela dar. No va a ser ahora, pero yo no he cancelado mi promesa. Mis promesas son irrevocables. Wow. Hermano, ponte a pensar un momento. Si Dios te dio a su Hijo, como dice Pablo en Romanos 8, ¿no te va a dar ahora junto con Él todas las cosas? ¿Cómo tú piensas, después de haberte dado a su Hijo, que hay algo bueno que Dios pueda darte y lo va a retener para que no lo tengas? ¿Cómo qué clase de lógica es eso? Si Dios nos dio a su Espíritu, ¿cómo no va a fortalecer tu espíritu cuando esté desfalleciendo? ¿Cómo se te ocurre? Si ya te dio su Espíritu cuando tú estabas bien cuando estaba bien de espíritu, por así decirlo, cuando no estaba débil. Dios te dio su Espíritu. Ahora cuando esté desfalleciendo, Él, claro que te va a dar lo que necesites. Dios nos dio su palabra. ¿Cómo tú piensas que no va a cumplirla ahora? No te lo hubiera dado en el primer lugar. Si Dios no hubiese pensado responder cada vez que tú pidas, no te hubiera dicho que pidas. Si Dios no estaba pensando permitirte que halles, pues no te hubiese invitado a que busques en el primer lugar. Si Dios te dio salvación, ¿cómo piensas que luego va a permitir tu condenación después que llegaste a ser su posesión? Imposible. Hermano, si Dios te dio a su Hijo en una cruz para perdonar tus pecados y darte salvación, cuando tú eres su enemigo, ¿cómo tú piensas que no te va a dar al Hijo en su trono cuando Él venga en su reino? Ahora que tú eres hijo, eso es una imposibilidad. Dios está tratando de ayudarme a entender, Cristo está tratando de ayudarme a entender cuál es la base para yo pedir, buscar, tocar, llamar. La base es el corazón dadivoso de nuestro Dios. Con razón en Lucas 12, versículo 32, leemos de parte de los labios de Cristo: no temas, rebaño pequeño o manada pequeña, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. No temas. No estamos hablando de cosas terrenales, no. El Padre ha prometido darte mucho más que el reino de los hombres, mucho más que lo que puede encontrar aquí abajo, mucho más que tus deseos y tus pasiones. Él ha prometido darte el reino con todo, el Hijo y todo su reino. Lo que el reino herede, lo que el Hijo herede, es tuyo también. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se le abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Garantía de parte de Dios. Pero aprendamos a pedir, a buscar, a llamar. Y pensemos que lo que Dios tiene que darnos es muy superior a lo que yo quiero encontrar, buscar, cosechar, cultivar, acumular. Pues nada de eso me va a seguir a la tumba y mucho menos al reino de los cielos. Padre, gracias. Gracias porque en Cristo no solamente perdonaste mis pecados, sino que me hiciste hijo. Y cuando me hiciste hijo, me uniste al unigénito, me hiciste su hermano, y ahora resulta que Cristo no se avergüenza de llamarme como tal, de llamarme hermano, dice tu palabra. Ni siquiera se avergüenza. Pero gracias, hijo, porque cuando estuviste aquí debajo le dijiste a tus discípulos que ya tú no les llamabas siervos, sino amigos.
Y le dijiste incluso para probar la calidad de esa amistad, que no hay mayor amor que un amigo tenga por otro que dar su vida por él. Y tú, mi fiel amigo, fuiste a la cruz, te dejaste clavar y allí diste tu vida por este infiel amigo, a quien tú miraste con ojos de misericordia, y desde la cruz hiciste una oración que perduró a lo largo de todo el túnel del tiempo hasta nuestros días y más allá, cuando dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias por el regalo de la oración. Gracias por dejarnos oraciones en tu palabra que nos sirven de modelo, que nos ayudan a poder orar con los héroes de la fe, que nos permiten orar en grande a un Dios grande. Gracias, Jesús, por ser mi amigo fiel que no cancela sus promesas. Es en tu nombre, Jesús, que hemos orado, y es en tu nombre que hemos predicado. Para tu gloria. Amén. Amén.